Hey, ¿qué pasa, fractales? Vamos con el vídeo de esta semana, que hemos tenido una semana muy buena, continuación a la semana anterior, que también teníamos un price action muy bueno, ¿no? Empezábamos la semana a la baja y acabamos cerrando en máximos de la semana y dejando esta engulfing. Hemos cerrado ya el mes, que la verdad que ha sido una vela bastante potente, ¿no? Esta velita Hammer haciendo ese shakeout a los anteriores máximos históricos de 2021 y cerrando por encima de la media de 20 meses y potencialmente pues dejándonos este suelo en esta fase correctiva que hemos tenido. La potencial reversal extension de la que hablábamos con un volumen descomunal, luego teníamos esas noticias de la pausa de las tarifas, semana de consolidación barra semanal interior, inside week, y la semana anterior, como comentábamos, pues esta bullish engulfing y esta semana continuación. Y sobre todo importante que estamos viendo pues esa expansión del mercado con líderes, los earnings que estamos viendo esos gaps al alza. Y ahora, como digo, lo que queremos ver es, tras este higher low que comentábamos la semana anterior, teníamos gaps, continuación, y esta semana pues hemos tenido el stress test que se llama, ¿no? Que este día pues abríamos con gap bajista, pero rápido lo comprábamos, y el jueves teníamos los earnings tanto de Meta como de Microsoft, y eso pues al final hizo que el mercado abriera con gap. Es verdad que no tuvo el mejor cierre, pero igual que este día no tuvo el mejor cierre, tuvimos al día siguiente ese expectation breaker y un día muy bueno, cerrando, tocando esa media de 200 días. Y como digo, sobre todo pues demostrándonos que sí que hay dinero rotando a las acciones individuales, que son esas líderes, ya sean de mayor capitalización, como pueden ser pues eso, Netflix, Spotify, Palantir, que son las líderes absolutas, incluso Microsoft, Meta, Google también y demás, y también como aquellas más especulativas, como pueden ser pues Archer, que es de tema de drones. Luego tenemos toda la de computación cuántica, que tuvieron muy buen price action y expansión el viernes. Entonces pues eso, me gusta ver que se están dando esas oportunidades. Luego también hemos tenido algunos gaps en resultados que están funcionando muy bien, así que por un lado ese feedback del mercado. Yo sí que es verdad que esta semana no me he hecho un 3% de la cuenta, ha sido en un 1 y pico, entonces he hecho underperformance versus el mercado, porque, bueno, realmente solo he tenido Palantir en cartera, he ido vendiendo Fortaleza porque ahora presenta resultados el lunes al cierre, y, y las entradas que he intentado tres entradas, las tres me han echado el stop loss. Entonces, pues bueno, un poco ese feedback. Pero eso, al final, lo que digo, estoy viendo líderes, viene ahora resultados, época de resultados empresariales, entonces se puede abrir esa ventana de oportunidad. Y como digo, ahora lo que me gustaría ver es o tener incluso mayor continuación, mayor extensión a corto plazo, y luego empezar a vivir por encima de esa media de 200 días, o hacer vamos, este mismo price action de contracción debajo de la media de 200 días y luego intentar esa rotura. Pero lo que no queremos ver es pues que rechazamos fuertemente esa media de 200 días y empezamos a dejar mínimos menores, ¿no? Y máximos menores versus esta zona. Lo que queremos ver también, pues eso, ahora estas medias que ya se han colocado, la media de 10 días, la media de 20 días ya están en orden, pues eso, que empiezan a vivir por encima de la media de 50 que recuperamos el jueves con ese gap up, y empezar a encontrar ese soporte. Así que nada, eso, 2 semanas muy muy buenas con líderes y demás. Y yo, como digo, esta semana pues los tres que he intentado no han sido, no se me han dado
en profit, por así decirlo, pero como digo, sí que ha habido ciertas oportunidades, entonces pues nada, al final, aunque no las cojamos y no nos paguen esas oportunidades, pero sí que estudiarlas, pues eso, para ver que seguimos teniendo esa ventaja, ¿no? Al final, pues eso, mis setups, entre ellos están los gappers, ¿no? Esos gaps en resultados o por noticias, y luego pues esas líderes que dejan esas banderitas, esos inside days, que han mostrado fuerza relativa y tenemos esa expansión, ¿no? Tuvimos el miércoles Oddity, que es una empresa recién salida a bolsa que rompía esos máximos históricos, rompíamos esa zona de oferta que había encontrado ahí esa oferta en anteriores veces, ¿no? Y teníamos esta pedazo de base de más de un año, ¿no? Al final ha sido una acción muy muy choppy, es decir, no ha tenido dirección en ningún momento, pero ahora pues hemos tenido potencialmente ese cambio de carácter con el highest volume ever, como rompíamos, ¿no? el miércoles, y pues eso, al final estudiar esas entradas. El gráfico de 5 minutos nos ofrecía pues tanto esa rotura de los openings range highs, aunque los mínimos hubiera sido un stop bastante amplio, un 8%, pero también dejó esa velita inside bar que nos hubiera permitido un riesgo menor, y luego bueno, vemos como tenemos esa expansión y expansión a lo largo de todo el día, y luego 2 días pues más o menos consolidando, ¿no? Por encima de ese high volume close, y sobre todo pues esa fuerza relativa contra el mercado. Teníamos que el miércoles era el stress test day, que como digo abrimos a la baja, y el resto de la sesión encontramos esa demanda durante toda la sesión. Entonces eso pues es muy positivo para el mercado. Luego esa continuación con el gap, aunque no fue el mejor cierre, y el viernes es expectation breaker abriendo con gap y teniendo bastante buen cierre, ¿no? Y luego, como digo, también el gráfico de un minuto pues nos hubiera ofrecido una mejor gestión del riesgo, un poquito más ceñidita, el 1 minute openings range highs. Y también se podría haber incluso haber puesto orders en esa zona de oferta, que como digo pues podríamos haber comprado en esos anteriores máximos, que teníamos una zona, una cajita de Darvas muy bien definida, o incluso la entrada que hacen los visionarios, que es poner esa rotura en all time highs y un stop loss siempre de 5%. Entonces, pues eso, a mí me gusta gestionar el riesgo de forma más activa, así que esos openings range highs hubiera sido mi entrada, ¿no? Así que nada, por ahí muy bueno, y ese apetito al riesgo, ¿no? De ver estas empresas más pequeñitas y recién salidas a bolsas que empiezan a funcionar. Luego el viernes Spotify tenía este Inside Day, presentó resultados empresariales. Es verdad que se vendieron, pero al día siguiente ese stress test, mucha fuerza relativa, un más 6%, y para el viernes pues dejaba ese Inside Day. Ha mostrado mucha fuerza relativa durante este periodo de corrección, dejándonos esta base de double bottom, y potencialmente pues ahora está empezando esa tendencia, ¿no? Cerquita de máximos históricos, aunque es verdad que no es un activo que tenga tendencias muy limpias, sino que se viene más a medias de más largo plazo, como es Duolingo, que como vemos no tiene una tendencia, bueno, en septiembre sí que tuvo esta tendencia bastante limpia por encima de la media de 20 días. Luego en el 2023 también tuvo una buena tendencia que te deja un 30 un 40% post gap en resultados empresariales, y ahora es verdad que veníamos un poquito extendidos a los resultados, pero había estado mostrando bastante fuerza relativa. De hecho, en vez de dejar un double bottom, dejó un higher low con respecto a esta zona en esa media de 200 días, y
Y nada, y como digo, veníamos un poquito extendidos, pero al final es expansión y sí que tuvo bastante contracción, que lo veremos en el gráfico intradiario, y esos resultados pues que rompían máximos históricos. Entonces pues se podría haber entrado directamente poniendo una order en esos 441.77 y poner un riesgo pues o bien que fueran los mínimos del día directamente o del 3 o del 5%, como por así decirlo, preestablecido, sin basarnos en el precio. Y luego el One Minute Opening Range Highs nos hubiera dejado un 3 y pico de riesgo, que está bastante bien, y luego eh, dejaba pues eso, esa expansión, rotura máximos y 4 o 5 velas de consolidación, y nos dejaba esta banderita en el gráfico de 5 minutos. Es verdad pues que al final hay que estar durante esa primera media hora mirando el mercado, por así decirlo. Y también dejaba una muy buena gestión del riesgo, y al cierre, pues eso, arriesgando un 1 y pico por ciento o un 2 y pico por ciento, hubiéramos cerrado con un 7%, más de un 7% en positivo. Y pues eso, con ese colchón para poder dejar la posición puesta para una potencial tendencia, ¿no? Y como digo aquí, bueno, el gráfico de 10 minutos también hubiera sido, se ve esa contracción, ¿no? Expansión, contracción, y luego como tenemos esa continuación y todo el día pues teniendo esa buena tendencia alcista. Y como digo, en ese gráfico intradiario pues podíamos estar viendo esa expansión, y aunque veríamos extendidos, pero vemos como este rango súper ceñidito. Y luego pues eso, el día expansión, continuación, contracción, y cerrando el día en máximos, ¿no? Y un poco pues situational awareness, que también me gusta hacerlo, cuáles son las condiciones de mercado, y ver otras potenciales oportunidades, y eso. Y tenemos un gráfico de una empresa recién salida a bolsa, que como digo, es verdad que no tiene las tendencias más limpias, aunque sí que ha dado un par de oportunidades en esta zona y en esta zona de aquí, y rompiendo a zona de máximos históricos, ¿no? Así que pinta que puede ser una de las líderes de este potencial rally, y de hecho pues puede dejar de estar en el radar para ver si deja una banderita post earnings. Y luego pues otras oportunidades que teníamos el viernes, como Archer, ¿no? Que está pues la verdad que se me escapó. Yo es verdad que el viernes no miré el mercado porque estuve fuera, y también como que traía la expectativa de que tras ese fade del gap up del jueves, pues no iba a haber muchas oportunidades. Y como estuve fuera el jueves, vamos, para el viernes no hice la rutina del todo, entonces tampoco estaba preparado para estas potenciales setups, pero bueno, pues un aprendizaje de que si estamos en ese ciclo alcista, de hecho estamos en el market cycle día 7, día 8, día 7 para el viernes era día 6, pues eso, hay que ver el Open y hacer la rutina, ¿no? Así que, bueno, un aprendizaje, pero bueno, todavía, como digo, veníamos un poco extendidos por debajo de la media de 200 días, entonces las mejores oportunidades están todavía por venir. Pero bueno, nosotros pues eso, hacer los deberes, estudiar estas oportunidades para también pues poder aprovecharlas en el futuro, ¿no? Ninguna era como tal una oportunidad de 5 star, ¿no? De 5 star setup. Luego también las Quantum, la verdad que lo hicieron muy bien. Teníamos esta super contracción, un día súper ceñidito de cara al viernes, y el viernes pues teníamos esa expansión, ¿no? Un más 16%. Luego QT, que aquí pues se había hecho un 100%, y aquí pues había estado teniendo esta contracción, otro día súper ceñidito, y también un más 14%. Y sobre todo pues como que teníamos todas las del grupo más o menos bien configuradas. Luego, por ejemplo, IonQ, que aquí había estado mostrando algo de fuerza relativa, es verdad que no se ve un súper buen setup por la velita del jueves,
pero eso, al final, pues RGTI y QT hubieran sido las mejores oportunidades o las que mejor configuradas estaban. Y luego QBTS, que para mí puede ser una de las líderes por toda esta acumulación, bueno, esta acumulación, pero que al final tuvieron el rally todas las empresas de Quantum, pero aquí durante la corrección se fue a intentar nuevos máximos. Y aunque luego devolvió el movimiento y estaba por debajo de la media de 50 días cuando RGTI o QT, por ejemplo, estaban ambas por encima, incluso IonQ estaban por encima, pero bueno, esta puede ser una de las potenciales líderes. De hecho, rompió y aún todavía tenemos esta resistencia. Va a presentar resultados empresariales. Entonces, también una temática que sí que ha presentado esa oportunidad, pero que todavía puede presentar más oportunidades si realmente van a ser esas líderes. Y bueno, y luego CRWV y HIMS, que ambas las intenté el día de, por ejemplo, CRWV la intenté este día en el Gap Up y al día siguiente fue cuando funcionó el viernes, y por eso también tenía un poco esa expectación de que no estaban funcionando mis entradas, pero bueno, esta la verdad que tiene mucho potencial, una recién salida a bolsa que se hizo un más 50-60% en un par de días y luego nos dejaba este rango súper ceñidito. Es verdad que aquí pues hubiera saltado el stop loss tanto en esta zona de estos 2 días ceñidos que se podría haber intentado, luego aquí en este día se podría haber vuelto a intentar, pero dejó ese squat y de hecho tuvo un último shakeout y por eso me parecía que estaba muy bien configurada. Es verdad que fue una pena pues que con el gap de Meta y Microsoft, que de hecho hablaban de eso, que seguían aumentando el gasto en CAPEX y demás, y esto es pues como esa energía de data centers para la inteligencia artificial. Entonces pues igualmente abrió con ese gap, tuvimos ese fallo, me echó y nada, y al día siguiente pues eso, ese expectation breaker, pero como no estaba al loro, pues no la intenté, pero bueno, encontró esa zona de soporte en la anterior resistencia y ese gap que hubiera funcionado muy bien, ¿no? Un más 2, menos 2 y pico de riesgo para un 9% al cierre, así que esta hubiera sido muy buena oportunidad. Y luego HIMS, que también la comentaba la semana anterior, que teníamos este rango súper ceñido, esas 2 semanas inside. La intenté el lunes, pero igual tuvimos ese gap y ese mal cierre, me echó en mi entrada y al día siguiente teníamos unas noticias de que llegaba a un acuerdo con NVO, que es una de las más grandes del sector, y dejaba el highest volume ever. Y luego al día siguiente, que no la intenté porque no me dio entrada y tuvo un mal cierre, entre comillas, pero al día siguiente teníamos ese shakeout y que de hecho este día fue el día del stress test y al día siguiente pues rompíamos esa zona de los 35 y hubiera sido una buena oportunidad, y de hecho ha cerrado la semana pues eso, en máximos y rompiendo incluso los máximos del highest volume ever y esta zona de resistencia. Es verdad que igual que Palantir presenta el lunes al cierre, pero bueno, incluso ya está dejando algo de colchón y pues hubiera sido pues también un trade rápido para ese cash. Pero bueno, me está gustando mucho que el mercado nos está ofreciendo, como digo, esas diferentes líderes de diferentes temáticas, ya sea cripto, ya sea de tema de inteligencia artificial, de healthcare, de las de ciberseguridad, luego también las de pues esos suscripciones, Spotify, Uber, Card, Dash, incluso Duolingo, luego también las de Space, las de Quantum, que parece que también quieren despertar, las de drones, de gaming, también tenemos Roblox que lo viene haciendo muy bien, TTWO por el tema del Grand Theft Auto, pero que con el retraso también bueno, estaba siendo una de las líderes en cuanto a fuerza relativa durante la corrección, de hecho rompió, pero eso, por noticias pues tuvo un gap a la baja, y luego también tema de baterías.
Así que nada, eso en cuanto a las oportunidades y temáticas. Pero eso, en plan, oportunidades para esta semana, pues buscar esos potenciales gap ups como Oddity o como Duolingo para jugar esos openings range highs, pues por ejemplo en Palantir, Coinbase que también presenta, Hims que también presenta, QBTS que presenta, Tempus que presenta, que esta me parece que tiene un potencial tremendo, tanto por la idea de negocio, pues, y como por el técnico, ¿no? Como nos ha demostrado que ya puede tener esas tendencias súper, súper buenas, y todavía, pues eso, dentro de este rango del Hipobase. Y nada, y otras pues que al loro como Duolingo para ver si nos dejan esas banderitas post-earning, incluso Oddity, aunque es un poquito menos líquida. Luego CoreWave, que bueno, como hemos comentado, pues la mejor entrada hubiera sido el viernes, pero bueno, a ver si puede dejar una banderita. Tiene el lockout period en septiembre-octubre, entonces pues bueno, sí que puede tener una tendencia, pero esto era más pues buscar un trade rápido, ¿no? De pues eso, comprar este día y vender a los 3-5 días en zonas de resistencia, y pues eso puede ser muy, muy buenos movimientos, pero no tienen esa duración de tendencia, pues como pues sí puede tener Palantir, ¿no? Hasta después de ese lockout. Y luego pues también al loro con Tesla, que nos está dejando este rango súper ceñido, entonces está intentando salir de esa base. Ya nos hemos quitado los earnings de en medio. De hecho, el viernes anterior dejó una entrada que está funcionando. Y ahora pues eso, 2-3 días muy ceñiditos por debajo de esa media de 200 días, y si rompemos estos máximos, pues creo que puede entrar en esa potencial tendencia, ¿no? Ya incluso esas medias de 10 y de 20 se han colocado, hemos recuperado esa media de 50 días, y ahora lo que falta pues es esa media de 200. Luego tenemos Hood, que también presentó resultados empresariales y fue un poco decepcionante este price action, pero bueno, dejando un expectation breaker el viernes, dejando un inside day. Yo creo que si rompemos ese inside day, la zona de los 50 y finalmente esos 51-30 de los máximos del día de los resultados, puede hacerlo muy bien, ¿no? Que venía demostrando mucha fuerza relativa y esa potencial leadership. Y luego Coinbase, que me gusta bastante este gráfico que tenemos aquí, ¿no? Este potencial hombro, cabeza, hombro, pero que está invertido, entonces bastante bien. Me gusta que aguantamos los mínimos de esta zona. Esta ya nos demostró ser una líder en noviembre de 2023, también incluso en febrero o marzo de 2024. Verdad que hemos tenido, bueno, una oportunidad sí que se dio aquí tras las elecciones, pero no tuvo tanta continuación, entonces podemos estar teniendo esta base masiva, y sobre todo pues eso, que la temática de cripto está potencialmente despertando, y tenemos esta Inside Week. Lo único que presenta resultados esta semana, el día 8, entonces, miércoles, jueves, pero bueno, hubiera sido incluso pues que ya parece que está ready para romper, pero bueno, habrá que esperar a esos resultados. Luego MSTR, pues eso viene siendo una de las líderes. Es verdad que no ha dado oportunidades muy muy claras, pero sí que pues se podría haber entrado en este inside bar, se podría haber entrado aquí. Fue difícil por el gap y no tener un buen cierre, pero bueno, al día siguiente se podría haber entrado, incluso en esta rotura del Inside Day, como comentábamos la semana anterior, y ahora muy, muy buena pinta. Presentó resultados, pero al final esta va a hacer lo que haga Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin, pues teníamos esta rotura de esta banderita ceñidita, pero ahora está retesteando, y queremos ver pues que apoyen ese VWAP, ya sea bueno, tengo de la anterior rotura de noviembre, o en esa media de 20 días, ¿no? Pero bueno, mostrando ese carácter de líder.
Y luego pues otros setups que puedo estar vigilando para hoy. La que más me gusta es Nevis, dejando este Inside Day para intentar salir de este rango. También una empresa relacionada con IA que es recién salida a bolsa y que ya nos ha demostrado pues que puede tener tendencias muy buenas como en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, incluso en esta zona de aquí. Y sobre todo pues ese potencial, ¿no? Al ser una empresa recién salida. Así que, y también pues eso, todavía quedan un poco para los earnings que son a finales de mayo. Y luego otras que estoy vigilando, pues Okta por el sector de ciberseguridad que lo está haciendo muy bien. Y también me gusta mucho ese gráfico mensual que parece ya listo para romper a esa fase 2 de tendencia tras este Insight Month. Así que nada, la estaré vigilando en esa zona de resistencia y con esta banderita y estos 2-3 días ceñidos. Y luego otras, pues también Loar, que es de Aerospace and Defense, que viene siendo un sector que está liderando, se ha hecho un 30%, y en esa zona de máximos históricos. Y luego, pues eso, nos ha dejado esta potencial banderita. Y luego tenemos también a Chesai, que es China. Eso es lo que no me acaba de convencer, pero bueno, una empresa recién salida a bolsa que nos dejaba aquí el highest volume ever. Desde entonces se hizo un más 200 y pico. Ha venido a retestear pues la media de 30 semanas, ¿no? De 150 días. Ha tenido un rebote muy fuerte y ahora dejándonos 2 días ceñiditos con un inside day, y potencialmente pues está rompiendo para intentar irnos pues otra vez a máximos, ¿no? De hecho, si no fuese China sería muy, muy, muy buena opción. Pero bueno, dentro de ser China no tenemos ese carácter tan gap como por ejemplo sí que lo puede estar teniendo Xzep, ¿no? Que es una empresa con mucho potencial, que cuando entra en tendencia lo hace muy bien, pero como vemos esas entradas se hacen más difíciles, incluso estando dentro, pues eso, al día siguiente te puedes estar encontrando con un gap, aunque bueno, no son gaps muy, muy profundos, por así decirlo, pero eso, tenemos como ese carácter gappy que, que vemos ahí en el gráfico, y esta pues en cambio no lo tiene. Así que nada, estas son un poco las que voy a estar vigilando. Y luego, como digo, pues Meta recuperando esa media de 200 tras los resultados, aunque no tuvo muy buen cierre, al día siguiente sigue rompiendo incluso los máximos de ese día anterior. Entonces pues ahora o tener esa continuación o ver cómo consolidamos por encima de esas medias, y al final esto también va a influir al índice. Y luego tenemos pues Microsoft, que también potencialmente aquí esta rotura a la baja fallida, y ahora un gap que igual tuvo mejor cierre que Meta, y al día siguiente continuación. Y aunque estamos dentro de este rango, pero bueno, esto es bueno para el mercado, ¿no? De que Microsoft pues no esté rompiendo a la baja. Luego Netflix, líder absoluta del mercado, rompiendo máximos históricos. AppGo, que parece que empieza a hacerlo bien, aunque bueno, como esta semana hemos tenido esos gaps, no han sido súper fáciles de coger estas entradas. AppGo, Hep también, que tenía buena pinta. CrowdStrike, que tenía buena pinta en esta banderita, también tuvo ese gap el jueves, lo cual hizo más difíciles esas entradas. Pero bueno, como digo, viendo este buen price action, APP que también presenta, Now que presentó, recupera esa media de 200 y teniendo incluso esa continuación. Entonces pues bueno, queremos ver estas liquid leaders que se van para arriba en vez de para abajo, ¿no? Y luego Uber, que veníamos comentando esta pedazo de base estas últimas semanas. Es verdad que ha sido bastante difícil de coger, porque sí que es verdad que, bueno, aquí dejábamos un rango ceñido, pero rompía y acababa cerrando en los mínimos del día y probablemente echándonos el stop loss, y al día siguiente era cuando volvía a romper, luego parecía que dejaba un squat, pero al final yéndose para arriba, y eso tiene muy buena pinta en caso de romper esos máximos históricos en los earnings. Y de hecho la estaré vigilando, que presenta el día 7. Así que nada, Uber también una de mis favoritas. Luego Hep también haciéndolo muy bien, Snow haciéndolo muy bien, ZS, que es tema de ciberseguridad, rompiendo también
esta base semanal y haciéndolo muy bien. Roblox, como decía también, rompiendo esta trendline y haciéndolo muy bien tras resultados, aunque fue un poco de volatilidad, pero el viernes teniendo esa continuación. Y bueno, y luego pues muchas otras también. Cava intentando salir de esta base. Rubrik, como digo, también rompiendo temática de ciberseguridad y con mucho potencial, ¿no? Al final una empresa recién salida a bolsa que se ha doblado y lleva varios meses consolidando, entonces pues eso también estaré al tanto. Y luego, como digo, también las de Space, pues parece que puede estar entrándoles dinero. Y nada, pues esto, otras más empresas que estaré vigilando. Así que nada, como siempre, a seguir al tanto con el mercado y buscar esas oportunidades que puedan darnos esa rentabilidad. Y como digo, al final, en cuanto al mercado, pues lo que no queremos ver es que rechacemos esa zona de la media de 200 días y seguir viendo pues esa proliferación de setups, de esos gaps en resultados con continuación y potencialmente pues entrar en esa tendencia por encima de la media de 20 días que nos dé esas oportunidades para hacer progreso en la cuenta, ¿no? Así que nada, fractales, nos vemos.